Hola amigos, mis amigos amados, doy gracias a nuestro grande y poderoso Dios y Cristo Jesús, que por su sola gracia y misericordia, hoy estoy nuevamente frente a ustedes a través de estos medios tecnológicos. Dios le ha placido en estos tiempos que hablemos de su palabra, de su evangelio, a través de estos medios. Los gobiernos están confabulados en contra de la sana escritura, de la sana doctrina, tratando de bloquear o vetar las congregaciones. Pero Cristo tiene el control de todas las cosas y Él, en su infinita misericordia, nos da las posibilidades de llegar a los lugares más recónditos a través de estas plataformas. Continuamos con el estudio que venimos realizando de el hombre como sacerdote en su hogar. Y vamos a centrarnos en nuestras escrituras, en el libro de Hebreos, en el último pasaje que quedamos en el jueves anterior, en el capítulo 5 de Hebreos, en el verso 1 en adelante hasta el verso 3. Dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Acompáñenme en una oración desde la comodidad de su hogar, de una manera respetuosa. Doblemos rodilla en nuestra casa y oremos para que Él sea dirigiendo este estudio, esta enseñanza. Señor Jesucristo, tú eres nuestro Dios, poderoso, grandioso y misericordioso. Tú gobiernas todo lo que sucede en esta tierra, en este mundo. Y es tu decisión, Señor, que hoy estemos predicando a través de estas plataformas. Concédenos, Señor, tu perdón y llévanos al arrepentimiento. Muéstranos el camino a seguir. Condúcenos en tus sendas. Hoy estoy aquí, Señor, como un hombre pecador redimido, obedeciendo tu palabra, obedeciendo tu mandato de anunciar tu palabra. Haz que mi corazón se humille ante ti y que hable palabras sencillas, palabras que lleven a muchas personas a acercarte a ti, a doblar rodilla ante ti, a vivir por ti y para ti, Señor Jesucristo. Dame de tu sabiduría y de tu inteligencia. Concédeme la oportunidad de dar defensa de tu evangelio. Te lo pido en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Bien, en el estudio pasado vimos 4 argumentos aclaratorios de cómo todo ministerio cristiano es de carácter sacerdotal. Vimos la presuposición, la prueba, el prejuicio, quedando en el cuarto, que es la práctica. El pasaje de Hebreos que leímos de el capítulo 4, verso 14, hasta el capítulo 5, al verso 3, que hoy leímos, este pasaje es el que tendremos hoy como centro de lo que significa ser sacerdote, basados en el sacrificio una vez y para siempre de nuestro Señor Jesucristo por los pecados como mediador sacerdotal. La Escritura es una desde el principio a fin y el centro de toda la Escritura es Cristo Jesús. Todo lo allí escrito es sombra de Jesucristo. No debemos quedarnos en solo los ritos, sacrificios, holocaustos y derramamiento de sangre de corderos y machos cabríos. Todo esto que se testificó en el Antiguo Testamento
fue sombra y figura de Jesucristo. Hoy muchos quieren judaizar la iglesia de Jesucristo, viviendo como tenían que vivir los judíos en aquel tiempo. Todo aquello, recordemos que todo aquello tipificaba a Jesucristo hasta que Él mismo se hizo carne y fue sacrificio una vez y para siempre por nosotros los pecadores. No debemos repetir el sacrificio de nuestro gran y sumo sacerdote, sino que debemos personificar a Jesucristo en nuestras vidas. Con esto en mente, basados en el pasaje anterior, consideremos 5 aspectos del ministerio sacerdotal. Y el primer aspecto que debemos considerar es la meta del ministerio sacerdotal es constituido a favor de los hombres. Dice en Hebreos, el pasaje que leímos en el verso 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, la parte inicial de este versículo. Si Dios no estuviera preocupado por el bienestar de todos nosotros, los hombres, los pecadores, no hubiese creído el oficio sacerdotal. La meta del ministerio sacerdotal es hacer bien a las almas de los hombres pecadores, es decir, los sacerdotes existen por el bien de nosotros los hombres, los pecadores. Aunque es importante aclarar que todo el ministerio sacerdotal debe estar centrado en Dios. Él es el centro de todo y debe girar a su alrededor, dándole la gloria y la honra siempre a nuestro Señor y Dios Cristo Jesús. Y como reflejo tiene un propósito en el humano, en el ser humano, en el hombre pecador. Nosotros como hombres, como jefes de hogar, como sacerdotes del hogar, tenemos una responsabilidad muy grande. Jesucristo mismo nos ha dado a una de sus hijas y también nos ha permitido tener hijos, y es nuestra responsabilidad cooperar con este sustento divino de la familia. Mis amigos, esto no es algo que yo quiera decir aquí hoy o que quiera inventarlo. Es lo que dice la Escritura. La Biblia, Dios mismo dice en Génesis acerca de Abraham en el capítulo 18, en el verso 19, tomando a Abraham como modelo, como un patrón a seguir, como padres, dice Dios mismo: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Aquí podemos ver un patrón en la vida de Abraham, un ejemplo que nosotros como hombres, como padres de familia, debemos seguir para tener un buen ministerio sacerdotal en nuestro hogar. Dios mismo conoce el corazón de Abraham, así como conoce el nuestro. ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué es lo que piensa Dios de usted? ¿Qué opina Dios de su comportamiento? ¿Cómo usted administra su casa? ¿Usted conoce las demandas de Dios, lo que Dios exige a nosotros como hombres, como padres de familia, que debemos realizar con nuestros hijos respecto a llevarlos a los pies de Cristo? Esto es lo que bíblicamente está ordenado como el sustento divino de la familia. Y es necesario que tanto usted como yo, como padre de familia, asumamos este rol bíblico, este rol sacerdotal en nuestro hogar. Todos nosotros aplicamos todas las demandas que nos pide el mundo en cuanto al trabajo y la supervivencia se refiere. Si somos empleados o jefes de una compañía, existen unos reglamentos por los cuales hay que regirse y cumplir.
con el propósito de que esta compañía crezca y también con la finalidad de recibir algunos dividendos, algunos pesitos. Y yo estoy muy seguro, muy convencido, que ninguno faltaría a un solo de los reglamentos que le establezca la compañía. Más bien nos esforzamos a cumplirlos sin importar los contratiempos que se nos atraviesen. Llueve o truene, ahí estaremos cumpliendo el horario establecido por la compañía para desempeñar las labores asignadas a total cabalidad. Yo estoy muy seguro y muy convencido que ninguno faltaría a un solo de estos reglamentos. Más bien, nos esforzaríamos a cumplirlos sin importar los contratiempos que nos acontezcan. Llueve o truene, se llega al trabajo diariamente. Se llega a desempeñar las labores asignadas a cabalidad para así poder recibir el cheque mensual. Pues de lo contrario, nos podríamos encontrar con una carta de despido, por lo cual sí nos preocuparíamos. Y no con esto quiero decir que no hay que trabajar, ni mucho menos que no trabajemos como es debido, como Dios ordena, que trabajemos a media marcha. No, en ninguna manera. Es más, debemos trabajar con todo el ánimo de apoyar a las empresas, lo cual es muestra de que Cristo está con nosotros y lo que estamos haciendo es evidenciar que como cristianos trabajamos para Cristo y no para los hombres. El problema está cuando dejo a un lado las ordenanzas de Dios o las realizo a media marcha, colocando por encima el trabajo material, el trabajo terrenal sobre el espiritual. La preeminencia siempre debe ser para Dios. Cristo es el centro de todo y el centro de toda la Escritura y el centro de nuestras vidas debe ser siempre así para que podamos gobernar bien nuestros hogares. Amigos, no nos preocupamos tanto por esto terrenal. Aquí solo vamos a recibir una gloria pasajera, un dinero que se gasta. Preocupémonos por empezar a vivir aquí desde ya, desde hoy, la vida eterna, atesorando las verdaderas riquezas que van a permanecer para siempre, que nunca se acabarán. El segundo aspecto es el enfoque del ministerio sacerdotal en las cosas a que Dios se refiere. En el mismo versículo 1 del capítulo 5 de Hebreos continúa diciendo en lo que a Dios se refiere. El versículo hasta allí dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. El enfoque del ministerio sacerdotal es reconciliar a los hombres pecadores con Dios, a los hijos pecadores con Dios, corrigiendo su posición delante de Él. El padre de familia debe prepararse para inquirir la ley en su corazón, vivirla y enseñarla a su familia para presentarla santa y sin mancha por medio de Jesucristo mismo. La Escritura misma en Esdras, otro modelo de sacerdote, el cual deberíamos seguir, en Esdras capítulo 7, en el verso 10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñarle en Israel sus estatutos y sus decretos. Es importante saber que el alma del hombre es creada para la eternidad. La relación del alma de una persona con el Dios eterno debe ser una preocupación fundamental que debería llevarse por encima del bienestar físico y emocional. Esta preocupación reemplaza las relaciones interpersonales y se enfoca en la relación vertical de los miembros de nuestro hogar con Dios.
Cuando nos acercamos a nuestros hijos en el rol sacerdotal del hogar con la intención de involucrarnos en el ministerio cristiano, la pregunta principal en nuestros corazones debería ser: ¿cuál es la relación que tiene nuestro hijo o nuestra esposa con Dios y qué puedo hacer para mejorarla? Y asimismo con cualquiera que se nos cruce en nuestro camino. Si es un incrédulo, debemos tratar de llevarlo a un conocimiento salvífico de Jesucristo. Si ya conoce a Cristo, deberíamos tratar de fortalecer su relación con Jesucristo mismo. Amigos, la clave está en la falta de conocimiento. No un conocimiento teológico profundo, sino un conocimiento de Dios a través de la Escritura. La Escritura es muy clara y específica en cuanto a las cosas a que Dios se refiere. La falta de conocimiento acerca de quién es nuestro Dios y quiénes somos nosotros ha sido el problema que tiene y ha tenido el cristianismo. En Oseas capítulo 4, en el verso 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice Dios, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El desconocer quién es nuestro Dios y cuáles son sus demandas nos lleva a dar un mal testimonio al mundo. Nos puede llevar a algo muy perjudicial, a un montón de peligros. Es por eso que debemos enseñar constantemente sus decretos y sus leyes a nuestros hijos en nuestro hogar para que no arruinen sus vidas. O tal vez es que estamos nosotros o ustedes como padres de familia están dentro de los que piensan que la falta de conocimiento no es algo tan peligroso. Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 5, en el verso 13 dice: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. La falta de conocimiento es demasiado peligroso, mis queridos amigos. El apóstol Pablo, en Romanos 10, en el verso 3 dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, se han sujetado a la justicia de Dios. Si en nuestra ignorancia, en nuestros propios conceptos, buscamos salvarnos a nosotros mismos o buscamos salvar a nuestros propios hijos, desechando la palabra de Dios, no creyendo en la persona de Jesucristo, en la obra salvadora, perfecta y maravillosa obra salvadora de Dios por medio de Jesucristo, vamos a llevar junto con nosotros a nuestra familia a una perdición eterna. Fallaremos en el intento de hacer nuestra voluntad. Nunca podremos lograr llegar al cielo si no dependemos neta y totalmente de Jesucristo. Él es el único santo, santo, santo que cumplió todo y pudo decir: todo está cumplido, consumado es. La única manera de impedir ser dañado y que nuestros hijos sean dañados y que nuestro hogar sea dañado y no ser un mal testimonio al mundo es no siendo ignorante. Y para no ser ignorante debemos saber lo que Dios dice en su palabra, lo que Dios dice en su escritura. Debemos conocer sus demandas, sus estatutos. Es necesario ir a Cristo, conocer las cosas a las que a Dios se refiere. Es imperante para todo cristiano. El apóstol Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, en Romanos, en el capítulo 12, en el verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como tercer aspecto, la preocupación del ministerio sacerdotal debe ser por los pecados. En el mismo capítulo 5 del verso 1 termina diciendo: para que presenten ofrendas y sacrificios por los pecados. Es importante reconocer que el pecado en el ser humano empieza desde su concepción. Desde ese momento, el salmista dice en el Salmo 51, en el verso 5, dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Nosotros como padres debemos enseñar esto a nuestros hijos e incluso aceptar esta afirmación de parte de Dios, pues muchas veces creemos que nuestros hijos nunca pecan, nunca harían algo malo, son los ángeles caídos del cielo y metemos nuestras manos en el fuego por ellos. El deber de nosotros como padres, como sacerdotes del hogar, pero especialmente el padre de familia, es corregir a sus hijos mientras aún hay esperanza. A ningún niño se le enseña a pecar. Podemos decir que el pecado viene con el empaque. Por ello es necesario aplicar corrección al pecado de nuestros hijos, ya no con los medios del Antiguo Testamento, que eran sacrificios y holocaustos o rituales, sino por medio de los medios de gracia que hoy Jesucristo nos ha dado, por medio de la Escritura, escudriñar su palabra, orar, interceder por ellos, escudriñar sus estatutos y grabarlos en la tabla de nuestro corazón, para que nos frene del pecado, para que los frene a ellos del pecado. El sabio Salomón habla acerca de ello, de cómo ordenar a nuestros hijos, cómo educar a nuestros hijos. En Proverbios 19, en el verso 18 dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Aunque hoy en día la psicología moderna ve esto de corregir a los hijos como algo retrógrado, pero como cristianos debemos apegarnos a las ordenanzas de Dios, aunque esto vaya en contra del sistema. Claro que la misma palabra de Dios, la misma Escritura, es explícita y nos enseña que las correcciones que hagamos a nuestros hijos deben ser en una total serenidad, con los 5 sentidos, no con ira, no con rabia, no con desesperación. Debe ser en amor, con enseñanza y tranquilidad. La principal preocupación del ministerio sacerdotal es lidiar con el pecado que arruina la relación de nuestros hijos con Dios. En el caso de nuestro Salvador Jesucristo, esto implicó solamente un sacrificio, una vez y para siempre por el pecado. Pero en nuestro caso, simplemente debemos tratar de ayudar a nuestros hijos a ver su pecado y guiarlos al arrepentimiento para que puedan ser cubiertos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Solo a través de la Escritura, no por lo que diga el sistema hoy o la psicología moderna, pues esto va en contra de la Biblia, de la Escritura, de la palabra de Dios. Hay algo que nosotros debemos tener muy en claro. Como padres debemos tener algo muy claro, muy preciso. Es que una cosa es el pecado y otra cosa el pecador. Y es en esto en lo que nosotros podemos hacer ver la falla,
no en los problemas emocionales o psicológicos. Determinar el pecado es el asunto clave para un buen ministro sacerdotal del hogar. Cualquier intento por ministrar los sentimientos o emociones que no trate con el pecado, vamos a quedar cortos de ser verdaderamente ministros sacerdotales de nuestro hogar. Esto no significa que el ministerio cristiano sacerdotal no pueda abordar legítimamente las necesidades físicas o emocionales de nuestros hijos. Pero cuando el pecado es el problema, o al menos parte de él, el verdadero ministro cristiano, tarde o temprano, tratará con ese pecado, con ese problema, con esa emoción de nuestros hijos. Si nosotros no tratamos el pecado de nuestros hijos a la luz de la Escritura, el resultado va a ser catastrófico. El resultado va a ser hijos rebeldes, mal hablados, hijos altaneros, hijos irrespetuosos. Y esto por cambiar lo que dice la Escritura por la psicología moderna, que enseña que no hay que castigar a nuestros hijos ni corregirlos, sino más bien ponerlos a reflexionar. Buscamos entonces en nuestro hogar el rincón de la reflexión y mandamos a nuestros hijos a reflexionar. Imaginémonos un niño de 5 años reflexionando, de 7 años reflexionando. Va a pensar en los juegos, va a pensar en cómo hacer la siguiente maldad. Más bien, debemos enseñarles que ellos son pecadores desde su nacimiento, y no que son unos angelitos y que por ello es necesario regirnos por la palabra de Dios y que necesitamos de una total dependencia de Jesucristo para que nos conduzca a la vida eterna. Jesucristo mismo dice en Juan 15, en el verso 5, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Como cuarto aspecto, el espíritu del ministerio sacerdotal puede obrar con benignidad. Este corto pasaje de Hebreos nos muestra lo que realmente es la benignidad, la palabra que literalmente significa lidiar con una pasión medida. El diccionario griego dice que la palabra benignidad significa ejercer moderación hacia las demás emociones y pasiones. Cuando nuestros hijos cometen una ofensa profunda contra nosotros, nuestra tendencia es a enojarnos, es nuestra primera reacción. Esto no siempre es incorrecto. Ciertas ofensas deberían provocar una ira justa en nosotros. Y es necesario lidiar con este tipo de sentimientos. Esa ira que lleguemos nosotros a sentir debe ser dirigida hacia el pecado y no hacia el pecador. La Escritura misma nos enseña en Efesios 4, en el verso 26, dice: airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aunque nosotros queremos enojarnos, debemos tratar con benignidad a nuestros hijos. Cuando nuestros hijos se han portado mal, nuestra tendencia como padres siempre va a ser a enojarnos, a avergonzarnos también, o tal vez a decepcionarnos y sentirnos abochornados. Todas estas emociones o todas estas reacciones emocionales que un ser humano siente normalmente, las sentiremos nosotros también como padre. Y es necesario que aprendamos a redireccionarlas hacia el pecado. Como sacerdotes o cabezas de hogar, padres de familia, debemos medir nuestras respuestas emocionales para que no se derramen como un diluvio abrumador. Y para ello es necesario centrar la forma o la fuerza en ejercer benignidad, porque gobernar nuestras emociones requiere el ejercicio del autocontrol y sabiduría
de Jesucristo. Y esto solo viene de parte de Dios. Solo la da Dios por medio del lavamiento de su palabra. Es imperante que todos los padres de familia vayan a la Escritura día y noche, tarde y mañana, y poner en práctica toda esta grandiosa sabiduría e inteligencia que viene de parte de Cristo. Esto no es fácil para nosotros, pero no imposible cuando Cristo está en nosotros. Esto deberíamos verlo como si nosotros estuviéramos preparándonos para ser el mejor de los cirujanos. En alguna ocasión le preguntaron a un cirujano, el mejor del mundo, que cuál era el éxito de su brillantez. A lo que él respondió: estudio y práctica, años de ambos. Amigos, no es solo quedarnos con el estudio o en la lectura. Hay que llevar a cabo lo aprendido. Hay que ponerlo en práctica. Que Jesucristo mismo, por medio de su Santo Espíritu, nos lleva al autocontrol, a la sabiduría y a la inteligencia para poder gobernar y llevar al arrepentimiento a nuestros hijos y a nuestro hogar. Amigos, el arrepentimiento para nuestros hijos nunca va a ser algo fácil. Por ello, no debemos agregar nuestra ira pecaminosa como un obstáculo adicional para la reconciliación de nuestros hijos con Dios cuando estemos lidiando con uno de sus pecados. Debemos mostrarnos misericordiosos con su falta, con su pecado. Recordemos lo que nos enseña la Escritura en Gálatas capítulo 6, en el verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si un hijo ha pecado, nuestro deber es acercarnos de la manera más conveniente para ayudarlo en lugar de obstaculizar su arrepentimiento. Dice Pablo en Efesios capítulo 4, en el verso 2, con humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Amigos, pidamos sabiduría a Dios para guiar nuestra familia. El hermano medio de Jesucristo, Santiago, en el capítulo 1 dice, en el verso 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Nunca nosotros deberíamos permitirnos a nosotros mismos convertirnos en el problema. No estamos llamados a ser los jueces ni los que condenan. Nuestro objetivo no es satisfacer nuestra autoridad. En lugar de eso, debemos actuar como mediadores para resolver el verdadero problema del pecado. El pecado que separa a nuestros hijos pecadores de nuestro grande y poderoso Dios. Esta fue la carga de Job cuando ofreció sacrificios a nuestro poderoso Dios en nombre de sus hijos. En Job capítulo 1, 5 lo registra de la siguiente manera: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba por ellos y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía en su corazón: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job en ninguna manera aquí registra que se preocupara por sí mismo, sino que se preocupaba por la relación de sus hijos con Dios. Aquí la pregunta que cabe, que podemos hacernos es: ¿intercede usted como padre de familia, como sacerdote intercesor ante Dios por sus hijos pecadores? Mis amigos, es necesario ir a Cristo y aprender cómo hacerlo. Y como quinto aspecto, la perspectiva del ministerio sacerdotal
debe ser con los ignorantes y extraviados. El texto central de estudio que estamos viendo el día de hoy, en el capítulo 5, en el verso 2 dice, de Hebreos, dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. La Escritura también dice en Oseas 4:6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. La Biblia presenta muchas formas potenciales de tratar el pecado, pero no todas son sacerdotales. Los pecadores no son enemigos que deben ser atacados, o los pecadores no son de quienes hay que defenderse o huir. Si así lo fuera, los primeros que deberíamos huir sería nosotros de nosotros mismos y de nuestros hijos. Pero la Escritura nos enseña que Dios en su infinita misericordia nos ama a pesar de lo que somos, y por ello nos lleva, nos enseña el camino, dándonos ejemplo para que así hagamos con nuestros propios hijos. El salmista David dice en el Salmo 25, en el verso 8, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Mis amados, muchos cristianos, muchos llamados cristianos, se convierten en jueces y señaladores de pecadores, y ya no quieren acercarse a los pecadores, como creyendo que por el hecho de autodominarse cristianos, ya no son pecadores, ya no pecan más. Amigos, los pecadores no son personas inmundas que hay que tratar de evitar, así como tampoco son buenas personas que simplemente cometieron un error. Su autoestima no se verá afectada ante la exhortación. De hecho, escrito está en Romanos por el apóstol Pablo, en el capítulo 3, en el verso 11 y 12, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que todos somos personas inmundas. Y no somos personas que simplemente cometimos un error. Somos pecadores. Somos personas que conscientemente, por el deleite de la carne, nos complacemos en hacerlo pecaminoso. Y en ese orden de ideas, todos deberíamos evitarnos. La maravillosa noticia es que tenemos un Redentor, un gran y sumo sacerdote que lo hizo todo posible por ustedes y por mí, un sacerdote según el orden de Melquisedec, hijo del Dios Altísimo. Y un sacerdote simplemente debe tratar a los pecadores como personas ignorantes y extraviados que necesitan ser instruidas y guiadas de regreso al camino correcto. Como nos recuerda el texto en Hebreos en el capítulo 4, en el verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora nosotros deberíamos preguntarnos, ¿cómo debemos ver a nuestros hijos pecadores a quienes debemos ministrar? ¿Sencillamente huimos? ¿O mejor, nuestra tendencia es evitarlos? ¿O más bien tenemos una perspectiva redentora y sacerdotal que busca involucrarse con ellos? Si nosotros nos acercamos a ellos con un espíritu de humildad, como pecadores redimidos por gracia, guiándolos gentil y cuidadosamente a través de la bendita palabra redentora de Dios, entonces estamos actuando como verdaderos sacerdotes, generando en ellos la suficiente confianza a través de la sola Escritura, a través de solo Cristo, el cual nos brinda la verdadera confianza de ir confiadamente ante Él. En Hebreos 4, en el verso 16 dice esto: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amigos,
así como Jesucristo mismo se compadece de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo, pero sin pecado, nosotros hagamos igual, reconociendo que también somos pecadores, redimidos por gracia y misericordia. Y la única manera de hacer esto es ir a Cristo, escudarnos en Él, y que ya no vivamos más nosotros, sino Él en nosotros. Así podremos hallar gracia y oportuno socorro en Cristo Jesús. Jesucristo mismo nos enseñó cómo tratar a los pecadores. No tengamos miedo de que nos llamen así como lo llamaban a Él. Marcos, en el capítulo 2, en el verso 15, nos relata algo acerca de esto. Dice: aconteció que estando Jesús en la mesa en casa de Él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos: ¿qué es esto? ¿Qué es esto que Él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Tenemos un grande y poderoso Dios y sumo sacerdote, misericordioso Dios, que dio a su propio Hijo para que fuésemos comprados por Él, por su sangre, para vivir en santidad, para andar en santidad, siendo que Él mismo nos lleva hacia esa santidad. El salmista en el Salmo 86, verso 5 dice: pero tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. La Escritura está llena de amor por los pecadores. No entiendo cómo los cristianos o algunos cristianos rechazan a los pecadores y juzgan a los pecadores. Sí debemos sentir ira por el pecado y aborrecimiento por el pecado, pero no por el pecador. Jesucristo, por medio de su palabra, nos enseña que debemos amar al pecador y que debemos dar incluso nuestra vida por nuestros hijos pecadores, por ellos. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 5:8, dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No es que fuésemos santos para que Él nos mirara. Aún en nuestra pecaminosidad, Él nos redime, nos compra y nos limpia de pecado. También dice Pablo en 1 de Timoteo, en el capítulo 1, en el verso 15, dice: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero, dice Pablo. El mismísimo Pablo, fiel seguidor de Jesucristo, reconoce que Él es pecador. ¿Será que hoy en nuestros días habrá un seguidor de Cristo sin mancha y sin pecado? ¿Alguien más elevado? Es tan grande el amor de nuestro Dios que tiene para con nosotros los pecadores, y el cual nosotros debemos sentir por nuestros hijos pecadores o por quien se acerque a nosotros. Que el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el verso 21, dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios poderoso, que nos llena de sus misericordias y de su gracia, de la cual nosotros debemos aprender y vivir en esa gracia y vivir en esa misericordia, demostrando ser misericordiosos con nuestros hijos, con nuestro prójimo. La invitación, mis queridos amigos, es que estemos confiados en nuestro gran y sumo sacerdote como gran ejemplo a seguir, y que le imitemos en nuestros hogares para que conduzcamos a nuestros hijos y nuestras esposas siempre por las sendas verdaderas del Evangelio. El Evangelio debemos vivirlo en casa primeramente, apropiarnos de él, disfrutarlo en nuestro hogar
y vivir para Cristo, dando siempre la gloria y la honra a su nombre. Que Cristo Jesús los acompañe en este día y en toda su vida.